Muy buenos días. Yo le voy a hablar acerca de la esquizofrenia infantil. ¿Qué es la esquizofrenia infantil? La esquizofrenia de inicio en la infancia es una enfermedad mental crónica muy grave y poco frecuente que se diagnostica en niños menores de 13 años. Se trata de un trastorno psicótico que afecta la percepción, el pensamiento, el afecto y la conducta del niño, deteriorando su funcionamiento familiar, escolar y social. Este tipo de trastorno dentro del espectro de la esquizofrenia presenta dos categorías de síntomas. Síntomas positivos que pueden aparecer en esta categoría: alucinaciones, delirios, discurso desorganizado, conducta motora normal, movimientos extraños y repetitivos, catatonia. Son síntomas positivos porque son comportamientos adicionales que no se ven en personas sanas. Síntomas negativos. Pueden manifestarse aplanamiento afectivo, enlentecimiento motor, retraimiento social, ausencia o disminución del lenguaje. Los niños con esquizofrenia pueden empezar a mostrar los primeros cambios de comportamiento de forma lenta, en el tiempo o de forma repentina. Pueden volverse poco a poco más retraídos o miedosos, empezar a hablar sobre ideas extrañas, realizar conductas repetitivas o, lo que puede ser más perturbador, empezar a manifestar alucinaciones visuales o auditivas, siendo estas últimas más frecuentes. A veces los padres pueden confundir las alucinaciones con tener amigos imaginarios o retraimiento social con timidez, por lo que hay que valorar el conjunto de síntomas para realizar un buen diagnóstico. Causa de la esquizofrenia infantil. Debido a que pocos estudios que se han centrado en la esquizofrenia infantil, no se conoce con precisión cuál es la etiología del trastorno, pero se cree que las causas son variadas, donde existen factores de riesgo que predisponen a ello. Estos factores de riesgo son factores familiares, factores con el abandono y el maltrato infantil. Se asocia con el desarrollo de síntomas positivos y negativos, complicaciones prenatales y obstétricos. Estudios han demostrado que la exposición prenatal a procesos infecciosos, como por ejemplo el virus de la rebola, puede aumentar el riesgo de padecer esquizofrenia. Asimismo, también hay evidencia de que complicaciones durante el parto, como la hipoxia, puede ser un factor de riesgo. Aspecto genético. Los estudios evidencian que hay un componente hereditario muy significativo, donde múltiples genes y mutaciones genéticas están presentes en la etiología de este trastorno. Además, hay evidencia de que tener antecedentes familiares con enfermedades mentales graves pueden aumentar la probabilidad de que sus descendientes desarrollen esquizofrenia infantil. Por otro lado, la edad del padre progenitor se ha identificado como un factor de riesgo. En concreto, ser mayor de 30 años en el momento de la concepción aumenta el riesgo de que su descendencia padezca esquizofrenia cuanto mayor sea el progenitor, mayor será el riesgo. Factores del neurodesarrollo. Hay estudios que relacionan la presentación de este trastorno durante la infancia con ventrículos cerebrales agrandados en el niño, así como un volumen cerebral más pequeño debido a pérdida de materia gris, disfunción del lóbulo frontal del cerebro, que indica un déficit en el funcionamiento ejecutivo, como la memoria, el razonamiento, la resolución de problemas y la planificación, y disfunción del lóbulo temporal del cerebro, que puede estar relacionado con la aparición de síntomas positivos. Diagnóstico diferencial. La esquizofrenia infantil es difícil de diagnosticar en etapa temprana, debido a que los síntomas se pueden confundir con otro tipo de trastorno. Por ejemplo, si el niño manifiesta síntomas negativos como retraimiento social o disminución del lenguaje, se puede confundir con una
patología relacionada con el estado de ánimo. Sí, pero por el contrario, el niño empieza a manifestar síntomas positivos como alucinaciones auditivas. Los padres pueden confundirlo con tener amigos imaginarios. Uno de los casos más frecuentes es que inicialmente el niño sea diagnosticado con trastorno del espectro autista, ya que suelen manifestar poca afectividad, conductas objetos repetitivos y extraños, poca interacción con los demás, discurso desorganizado, etc. Síntomas que pueden llegar a confundirse. No obstante, en el TEA no se presentan alucinaciones ni delirios. Otros trastornos con los que se debe realizar un diagnóstico diferencial son el trastorno bipolar y el TDAH, trastorno de déficit de atención o hiperactividad. El trastorno bipolar puede presentar síntomas psicóticos como delirio o alucinaciones, pero al contrario que la esquizofrenia infantil, solo ocurren durante el episodio de depresión o de manía. Además, los delirios son congruentes con el estado de ánimo, cosa que en la esquizofrenia infantil no tiene por qué. En cuanto al TDA, el déficit atencional que muestra un niño con esquizofrenia infantil puede confundirse con él. No obstante, se debe destacar si no presenta episodios psicóticos. Tratamiento de la esquizofrenia infantil. El diagnóstico precoz es el mejor predictor para un tratamiento eficaz. Los padres pueden buscar ayuda cualificada cuando empiecen a notar que sus hijos muestran conductas, creencias o comportamientos extraños y no sepan por qué. Cuando noten que no se relacionan con los demás de forma acorde con su edad o no muestran emociones o sentimientos adecuados a las circunstancias. Tan pronto se llegue a un diagnóstico acertado, más posible, habrá de, habrá de que se de habrá de que se adhiera a la terapia o tratamiento y por ende se equilibre el trastorno. ¿Qué tratamiento hay para la esquizofrenia infantil? La esquizofrenia no tiene cura, pero sí un tratamiento multimodal que incluye tratamiento farmacológico. A través de los fármacos antipsicóticos se pueden controlar los episodios de alucinaciones, delirio, paranoia, pensamientos intrusivos o creencias extrañas del niño. Los medicamentos actuales son casi lo mismo que para los adultos y, al igual que esto, también tienen efectos secundarios, por lo que el profesional debe informar a los padres para que estos observen posibles contradicciones. Es muy importante para trabajar con el niño a nivel de psicoterapéutico que se siga estrictamente las prescripciones del facultativo, que tendrá que ir ajustando dosis y tipo a lo largo del tiempo. Psicoterapia individual a través de la llamada tal terapia, como puede ser la terapia cognitivo-conductual, se le ayudará a manejarlo, comprender la importancia de cumplir con el tratamiento, verbalizar miedos, dudas, enfado o cualquier sentimiento relacionado con el estigma de la enfermedad, desarrollar habilidades de afrontamiento ante los retos de la vida diaria, aprender nuevas formas de relacionarse con familia, amigos y profesores. Terapia familiar, ayudar a los padres y familiares cercanos a conocer la enfermedad, comprender la importancia de la adherencia al tratamiento, enseñar estrategias y habilidades para el manejo de los síntomas, proveer de herramientas para enfrentarse al futuro, etc. Grupo de apoyo. Tanto para pacientes como familiares será el lugar donde compartir experiencias y consejos, resolver dudas del día a día, recomendar recursos o simplemente como lugar de desahogo. Estrategia educativa específica. Estos niños suelen mostrar retrasos en las adquisiciones educativas propias de su etapa
madurativa debido a las perturbaciones que los síntomas ejercen sobre ellos. Por tanto, es necesario establecer estrategias específicas de refuerzo educativo en áreas como el lenguaje, la psicomotricidad, la sociabilización y el razonamiento, etc. Muchas gracias.